De los dichos a los hechos, está con nosotros el señor Joe Carollo, ex administrador de la ciudad del Doral. Menciono su último cargo público porque estamos hablando precisamente de cosas que averiguó durante ese periodo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por esta invitación. Le pedimos información y usted nos suministró una cantidad de datos que apuntan a establecer, le pido que usted me vaya guiando en términos de lo que es la denuncia, que el actual alcalde del Doral, el señor Luigi Boria, según lo que usted plantea, ha hecho múltiples negocios con entidades del gobierno de Venezuela. Pedro, la compañía principal de dos que tiene en Venezuela, el señor Luigi Boria, The Magic Computer en Venezuela, es una compañía, como hemos dado las pruebas, que tu redacción aquí la tiene, la puede poner si quiere ahora. Esa compañía, The Magic Computer, fue registrada para ser contratista del gobierno venezolano, o sea, para hacer negocio con el gobierno venezolano. La única razón que había para ese registro es para los que quieren hacer negocio con el gobierno venezolano. Pero en ese registro, él puso que hacía negocio con 3 clientes principales. No puso más, puso 3. Buscamos e investigamos quién eran esos 3 clientes principales y encontramos que los 3 también estaban registrados para hacer negocio con el gobierno venezolano en el registro de contratistas. Se mencionan 3 empresas, Disofi, sí, Xelar y MGR Consumibles. Esas 3. Entonces, en ese registro de estas 3 compañías individualmente, con el gobierno venezolano, buscamos e investigamos cuáles eran los clientes que ellos pusieron. Y ahí tienes 30 entidades, y sé que hay más todavía, pero estas son las que hemos encontrado hasta ahora, 30 entidades de los cuales estaban los ministerios principales del gobierno venezolano, las agencias, compañías principales del gobierno venezolano, las computadoras y otras cosas que el señor Boria le vendía al Magic Computer de Venezuela, le vendían a estas 3 compañías. O sea que de una empresa aquí basada en Estados Unidos... Bueno, The Magic Computer es en Venezuela, que es interesante porque él tiene una compañía aquí, The Wise Computer. ¿Por qué no le vendía a esa directa? ¿Tú sabes por qué? Porque si esa compañía de aquí vendía directa, como no estaba registrada con el gobierno como contratista, no le daban los dólares preferenciados a pocos bolívares fuerte. Entonces, que ese es otro negocio por sí mismo. Entonces, permítame mencionar un par de nombres. Todavía no, en un instante vamos con esta información, pero no nos enredemos. En el caso de Disofi, por ejemplo, ahora que mencionó lo de las divisas, uno de los que hacía negocios es Cadivi, la Comisión de Administración de Divisas. La misma organización que Univision reportó que le había dado en 8 años unos 48 millones de dólares a la compañía de Boria en Venezuela. Está el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el caso de Disofi. Sí. En el caso de Xelar, por ejemplo, están PDVSA, que es la empresa petrolera venezolana, sí, que es la empresa más poderosa del país. Y todas las agencias diferentes de PDVSA estaban con Xelar. Y entonces, por ejemplo, en el caso de MGR Consumibles, Ministerio de Alimentación, Ministerio para la Vivienda y Habitación, Facultad de Humanidades y Educación, etcétera. Estamos hablando de decenas de empresas gubernamentales. 30 que tienes ahí puestas. Ahora, ¿por qué sabemos que el señor Boria tenía que saber que de ahí le estaban vendiendo al gobierno venezolano? Pues, Pedro, esto es muy fácil. Primero, yo tengo los registros con toda la información de esos años, de todos los cargamentos marítimo-aéreo que el señor Boria mandó para Venezuela. Cuando dice esos años, ¿a qué periodo se refiere? Tengo por bastantes años. Eso viene en la segunda parte. Entonces... Pero estamos hablando todo periodo del gobierno o chavista o madurista. Bueno, estamos hablando de gobierno chavista y ahora madurista. Ya. Entonces, sabemos que los cargamentos que estaban mandando para Venezuela, lo estaban mandando en cantidades grandes en los últimos años del gobierno chavista.
y lo estaban agrupando, que llegaban muchos cargamentos de mucho dinero la misma fecha. Hay nada más que una entidad en Venezuela que podía comprar o puede comprar cantidades tan grandes y que requiere que le lleguen en cierta fecha. El gobierno. O sea que por ahí el señor Boria tenía que saber que era para el gobierno. Segundo, estas tres entidades no tenían la capital para poder comprarla a él directamente y pagarle, boom, directamente lo que estaban vendiéndole al gobierno. ¿Por qué digo eso? Usted dice las tres empresas esas que menciona aquí. Sí. Ya. ¿Por qué digo eso? Porque según la información que hemos investigado y que tenemos las pruebas que hemos enseñado hoy, la primera de Sophie le reportó al gobierno venezolano que tenía entre capital, o sea, dinero en banco o almacenado en producto, un capital de $111,000. La última MGR le indicó en sus registros al gobierno venezolano que en su capital o en dinero en banco o almacenado mercancía tenía unos 340 y pico mil dólares. ¿No es muy poquito eso para el volumen que aparentemente dice usted? La muy bien? única que tenía un poquito más, pero era la que vendía más, o sea que vendía mucho, mucho más del capital que tenía, era la Celar, que tenía un poco más de $1.500.000 reportado al gobierno venezolano. No quiero decir todavía cuánto reportó la compañía de Magic Computer del señor Boria, porque te vas a caer de la silla y eso es para otra ocasión. Estoy bien agarrado. Eso es para... No, aún agarrado te vas a caer de la silla. Déjeme mostrarle algo que usted nos trajo, que es una página de un documento venezolano que recién estábamos viendo, a ver si lo tienen por ahí, por favor, para que nos cuente qué significa, porque aquí habla de la cancelación de la presencia de una empresa. Sí, esto era el registro que él tuvo con el gobierno venezolano a través de la agencia que daba el número, el certificado, como es este, para ser contratista del gobierno del Estado, que eso nada más que era para venderle al Estado. Como ven ahí, el último mes y año que la compañía del señor Boria, de Magic Computer, estuvo registrada como contratista directo. No estamos hablando ahora de venderla a otros para que la vendan al gobierno. Como contratista directo, fue en septiembre 25 del 2009. ¿Por qué se habrá quitado? Bueno, déjame darte quizás una posibilidad por qué se quitó. Porque un par de meses después, ya en enero, en febrero del 2010, el señor Boria ya estaba anunciando que iba a aspirar a concejal del Doral y después, unos meses más tarde de eso, se registró a aspirar como candidato a concejal del Doral. No creo que le iba a convenir mucho si alguien hubiera podido entrar en los registros de contratistas del gobierno chavista y hubiera encontrado que The Magic Computer, que el dueño era Luigi Boria, estaba registrado para hacer negocio con el gobierno chavista. Tengo dos preguntas para plantearle. Por una casualidad de la vida, un día entré con un amigo en un restaurante español en el Doral y estaba usted sentado con el alcalde Luigi Boria. Me recuerdo de eso. Y entonces daba la apariencia muy contentos en términos de que parecía que se llevaban muy bien. ¿Qué se rompió? ¿Qué ocurrió para que se transformaran en enemigos? Pedro, esa es una pregunta muy buena. Mira, yo al señor Boria lo conocí ligeramente en verlo en la iglesia que íbamos. Lo apoyé en la campaña porque el pastor me lo pidió y además Boria me cayó atrás para que lo ayudara. Quizás fue el único que no cobró ni un centavo porque no quise ni un centavo, porque él no ha tenido nunca a nadie alrededor de él que no sea que le estén pagando o piensa que le van a dar algo. En más o menos 2 meses después que fui nombrado administrador del Doral, ya yo tuve que ir a la primera agencias de varias investigadoras de gobierno, policíacas, porque ya lo que me estaba llegando de corrupción era tanto que
tuve que dar esos pasos. Usted dijo el otro día aquí que hay más de una investigación en marcha en agencias de autoridades de distintos niveles, incluyendo federales, ¿correcto? Eso es cierto, Pedro, eso es cierto. En cuáles hay algunas que yo he estado todavía cooperando en ellas. Pero ha estado cooperando con eso mientras era administrador de la ciudad del Doral, obviamente. Sí, Pedro. Mientras que era administrador de la ciudad del Doral, he estado cooperando en esas investigaciones. Y la única razón que en detalles como estos no pude salir a hablar abiertamente antes era porque la ley de la ciudad del Doral no me lo permitía. Siendo administrador, yo no podía salir a hablar de lo que sé, de lo que estoy hablando hoy. Pero como soy persona libre ya, y como entré en la misma forma que como salí, con mi frente alta, con integridad, y no me sometí a ser un administrador de rodillas, puedo salir y darle a conocer no solo al pueblo venezolano, que no se merece alguien como este farsante ahí, que se está riendo de ello, que se está riendo de toda nuestra comunidad y la prensa, pero aún más se ha reído de Dios, porque atrás de nuestro Dios y el cristianismo se ha escondido para todo esto que he estado haciendo y para engañar a tantas personas que votaran por él para salir electo, pensando que iban a poner a alguien de Dios, a alguien cristiano, en una posición, y no saben y no supimos que lo que metimos fue un diablo. No tengo un termómetro a mano, pero sospecho que le ha subido un poco la temperatura desde que empieza a hablar del asunto y se va enojando. Pregunto, ¿no ha considerado que tal vez ahora, saliendo a hacer estas denuncias públicas inmediatamente de haber sido despedido del Doral, pueda perjudicar las investigaciones que usted dice están en marcha? Pedro, no, porque en las cosas que estoy hablando sé que no van a perjudicar nada en absoluto. De lo que sí fuera o pudiera perjudicar, no estoy hablando de esas cosas. Que se preocupen más de lo que no estoy hablando en vez de lo que estoy hablando. Cuando usted hizo la denuncia que comienza lo que esté ocurriendo en este momento en materia de investigaciones, ¿ya tenía la información que ahora está compartiendo o este es un proceso? No, porque esto no lleva media hora. No, Pedro, esto ha sido un proceso. Solo lo que ves aquí ahora, que es lo primero que ha sacado, es una labor de muchos días y horas. Y cuando vea poco a poco todo lo demás que va a salir, te vas a dar cuenta de la labor que se ha llevado en esto. Pero tú sabes qué, Pedro, mira, esto, al igual que lo que le hemos brindado a uno de tus colegas aquí en este canal para que pudiera denunciar estos descarados dueños de Globovisión, es nuestro regalo a esos muchachos, a esos chamos y chamas venezolanas valientes que están en las calles de Venezuela luchando por la libertad de su país. Porque ahí está el futuro de Venezuela, no los farsantes descarados como este Luigi Borja, que ha hecho lo peor que un ser humano puede hacer. ¿Qué le dice a los que estén mirando el programa y digan, caramba, estamos en mayo del 2014, ¿por qué con la gravedad de estas denuncias no las hizo antes? No presentó una renuncia para evitar además una situación, me imagino, como mínimo incómoda de que lo despidieran y alertó sobre lo que está diciendo es una situación tan tremenda. Pedro, a las personas y a las agencias apropiadas que tenía que dejarles saber de las cosas que había averiguado, que sabía, lo hice en el momento bien apropiado. En cuanto a algunas otras cosas, no todo llegó tan rápido. Muchas de las cosas que tenemos nos llegaron solo hace semanas, otras un poco antes, otras ni siquiera no han llegado, pero nos van a llegar. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho
con cuidado en la forma que lo hacíamos, precisamente por lo que tú has dicho antes. Pero lo que te puedo asegurar, Pedro, es que todo va a salir a la luz pública como nunca antes se ha visto. Una pregunta sobre dinero. Dicen que siempre hay que seguir ese camino y usted lo está siguiendo en lo que es esta investigación que ha desarrollado. ¿Considera que se han hecho negocios con el gobierno venezolano en el orden de los cientos de miles de dólares, en el orden de un par de millones de dólares, en el orden de numerosos millones de dólares? De parte del señor Luigi Boria, directa o indirectamente con Bueno, mira, por lo menos te puedo asegurar que Cadivi le ha dado unos 48 millones de dólares a cambio preferencial en bolívar fuertes desde final de 2012 hacia atrás en un periodo de 8 años. Para que poner en perspectiva qué representaba ese dinero de Cadivi, de unas 10.000 compañías más o menos que Cadivi le ha dado dinero, la del señor Boria caía como en el número 576 o algo así. Qué interesante. Pero aquí va a salir mucho, mucho más, Pedro, porque no solo han habido investigaciones, y hay, en Estados Unidos, pero hay, o hubo, mejor dicho, una investigación de la Fiscalía venezolana. Casi 2 años y medio atrás, precisamente siguiendo el dinero, pero caramba, ¿tú sabes qué? Se paró todo. Qué raro, qué suerte. ¿A qué lo atribuye? ¿Y tú sabes contra quién era la investigación? Soy todo oídos. Una compañía que se llama The Magic Computer. Propiedad del señor Luigi Boria Fasuto. Un gusto tenerlo aquí, señor. Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos. Recientemente le planteamos al señor Boria que tenía, por supuesto, derecho a responder a lo que se planteó en un programa previo. Originalmente dijo que estaba interesado en venir, pero no para hablar de esos temas. Después dijo que no. El planteo está nuevamente sobre la mesa para que responda a las denuncias muy graves que se han efectuado. Si te pudiera explicar por qué no quiere venir, Pedro. Brevemente, no es con nada mucho personal, gusto. es que el asesor político de él, que es el mismo que tiene el presidente Santos de Colombia, el que le dijo que tenía que llamarle a Chávez su mejor nuevo amigo y el que le dijo que tenía que negociar con la FARC, es el mismo asesor que tiene Boria, pero escondido, porque la que ponen de frente es una muchacha, Olga Pérez, y el asesor de verdad no quiere dar la cara. Ya hablaremos del asesor en otro capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Muy amable. Vamos a un paréntesis.